Ecuador es uno de los países más interesantes de América. Y también uno de los más curiosos. Aparte de que hay un montón de sitios mágicos que ver en Ecuador, también esconde muchas curiosidades. Supongo que es fácil imaginar el motivo del nombre del país, pero quizá no tanto entender el motivo por el cual el país tiene el punto más cercano al Sol. Sí, como has escuchado, incluso más que el Everest. En esta ocasión te contamos 20 curiosidades de Ecuador para que conozcas el país de forma amena y divertida. 20 curiosidades de Ecuador. Comencemos. Número 1. No fueron demasiado originales al escoger el nombre. Es fácil imaginarse por qué el país se llama así. Porque el Ecuador lo atraviesa. Sin embargo, el nombre oficial del país es República del Ecuador. Una república que se encuentra en el Ecuador. Evidentemente no es el único país que es atravesado por la línea ecuatorial, pero sí el único del mundo que lleva el nombre de una característica geográfica. Sin duda, una de las mejores curiosidades de Ecuador. Número 2. La mitad del mundo no es la mitad del mundo. En tu visita a Ecuador, lo más probable es que tarde o temprano acabes pisando la famosa ciudad de la mitad del mundo. Se encuentra en las afueras de Quito y lo más destacado es un enorme monumento llamado Mitad del Mundo, que en principio, marca el paso de la línea ecuatorial. Sin embargo, es falso. El monumento está a unos 240 metros de la verdadera línea ecuatorial. Así que no te engañen, que en ese monumento no puedes poner un pie en el hemisferio norte y otro en el sur. En este caso, tendrás que ir al Museo Intiñán, donde ahí sí pasa la verdadera línea ecuatorial. Número 3. Las Islas Galápagos inspiraron la teoría de la evolución. Las Islas Galápagos son el principal destino turístico de Ecuador y también protagonistas de una de las teorías más importantes de la historia de la naturaleza, la teoría de la evolución de Charles Darwin, recogida en El origen de las especies. Darwin llegó a la conclusión que los pinzones habían evolucionado de manera diferente, en las 21 islas de Galápagos. Y su experiencia en estas islas ecuatorianas influyó mucho en esta teoría del científico británico. Número 4. Ecuador tiene el punto más cercano al Sol y la montaña más alta desde el centro de la Tierra. Y eso que el Everest sigue estando en Nepal, no en Ecuador. Entonces, ¿cómo puede ser? El Everest es la montaña más alta del mundo con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el Chimborazo, con sus 6.268 metros se considera el punto más cercano al Sol. ¿Por qué el Chimborazo es el punto más cercano al Sol? Eso se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta. Tiene una forma elipsoidal y es achatada en los polos. Así que el diámetro de la Tierra es mayor en el centro del planeta y va disminuyendo conforme se aleja. Por ejemplo, la distancia del centro de la Tierra al polo norte es menor que la distancia del centro de la Tierra al Ecuador. Así que cualquier montaña que esté más cerca del Ecuador, tendrá una distancia al centro del planeta mayor que las cimas que están más alejadas. Si medimos el Everest y el Chimborazo desde el nivel del mar, el Chimborazo es 2.580 metros más bajo. Pero si las medidas son desde el centro de la Tierra, tiene 2.168 metros más de altura que la cima del Everest. Sin duda, una de las mejores curiosidades de Ecuador. Número 5. La Virgen del Panecillo es la única virgen en el mundo con alas de ángel. Esta estatua de 41 metros de altura es uno de los iconos de Quito. Fue realizada por el artista y escultor Bernardo de Legar, que se inspiró en el capítulo 12 del Apocalipsis. Se trata de la única virgen en el mundo representada con alas de ángel, además de ser la estatua más alta de Ecuador y la estatua de aluminio más alta del planeta. Casi nada. Número 6. Ecuador, referente en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las mejores curiosidades de Ecuador es que tiene los primeros sitios del mundo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para que tengas una idea de los tesoros que encontrarás en el país americano. En 1978, durante la primera conferencia del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se añadieron 32 sitios en la lista inaugural. Entre ellos, estaban las Islas Galápagos y Quito, la capital del país. Referentes.
Número 7. Rosalía Arteaga, la presidenta fugaz de Ecuador. Rosalía Arteaga es protagonista de una de las mejores curiosidades de Ecuador. La escritora llegó como vicepresidenta al Palacio de Carondelet el 10 de agosto de 1996. Por aquel entonces, Abdalá Bucaram era el presidente. Sin embargo, el 6 de febrero de 1997, tras una ola de protestas populares, el Congreso Nacional destituyó a Bucaram, por incapacidad mental y nombró al presidente del Legislativo, Fabián Alarcón, presidente constitucional e interino. Lo más curioso es que Ecuador amaneció el 7 de febrero con 3 presidentes. Arteaga desconoció la decisión del Congreso y firmó un decreto asumiendo la presidencia de la República. Al mismo tiempo, el Congreso insistía en el nombramiento de Alarcón como presidente y Bucaram alegaba la inconstitucionalidad de su cese. En el 9 de febrero, Arteaga y Alarcón llegaron a un acuerdo. Ella sería la presidenta en funciones, sin ser posesionada, hasta que el Congreso resolviera el vacío constitucional. El 11 de febrero, la mayoría del legislativo logró que Alarcón fuera restituido como presidente interino hasta convocar unas nuevas elecciones para posesionar un nuevo mandatario el 10 de agosto de 1998. Pese a la decisión, Arteaga intentó ser recibida en el Congreso, pero no lo consiguió, y acabó leyendo su renuncia a la presidencia de la República. Número 8. Ecuador, Colombia y Venezuela fueron un mismo país. Parece increíble pero es cierto. Cuando consiguió la independencia de España en 1822, Ecuador se unió al proyecto de la Gran Colombia. Por aquel entonces era un enorme país que abarcaba los territorios de los actuales Ecuador, Colombia y Venezuela. Estaba liderada por Simón Bolívar y pretendía crear una nación muy fuerte para competir con las principales potencias europeas. Sin embargo, pese a que durante unos años fue visto como el país hispanoamericano con más prestigio internacional, las diferencias políticas acabaron con el proyecto. Ecuador formó parte de la Gran Colombia hasta 1830, pero al ver que Venezuela se separaba del proyecto, Ecuador también lo hizo. Número 9. La planta nacional de Ecuador tuvo un gran impacto en mucha gente. La chinchona es la planta nacional de Ecuador. Y lo más curioso es que esta especie fue de gran importancia económica para Ecuador y para el mundo entero. De su corteza se producía quinina, que fue el primer fármaco para prevenir y tratar la malaria, una de las enfermedades más devastadoras del planeta. De hecho, este fármaco fue muy usado para el tratamiento antes de que se descubriera la síntesis de la cloroquinina sintética. Sin duda, una de las mejores curiosidades de Ecuador. Número 10. Ecuador es uno de los 2 únicos países de América del Sur que no comparte frontera con Brasil. Esta es una de las curiosidades de Ecuador que más nos impactó. Si quieres tener una referencia de lo grande que es Brasil, solo tienes que pensar que Ecuador es, junto a Chile, uno de los 2 únicos países que no comparte frontera con el gigante americano. Número 11. Ecuador tiene la capital constitucional más alta del mundo. Quito es la capital de Ecuador, aunque no es su ciudad más poblada. En este caso hablaríamos de Guayaquil. Sin embargo, Quito es el centro político y cultural de Ecuador. La ciudad se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la capital oficial más alta del mundo. Aunque hay un poco de trampa. La Paz, Bolivia, se encuentra a 3.600 metros pero no es la capital constitucional, solo la sede del gobierno. En este caso, la capital constitucional de Bolivia es Sucre. Número 12. Ecuador tiene un pasado muy presente paseando por el centro de Quito o por las calles de Cuenca, entre otros lugares. Te darás cuenta que Ecuador tiene una gran riqueza arquitectónica. Y es que el país americano tiene el pasado muy presente. Por ejemplo, el centro histórico de Quito es el más grande y mejor conservado de América y fue uno de los primeros sitios protegidos por la UNESCO, en Ecuador. Fue construido en el siglo XVI sobre las ruinas de una ciudad inca. Si quieres descubrir el pasado, no hará falta subirte a la máquina del tiempo, solo pasea por las calles de Quito. Te sentirás 500 años atrás. Número 13. Un sombrero con nombre equivocado. Seguro que has leído 1000 veces sobre el famoso sombrero Panamá. Pues que sepas que en realidad es originario de Ecuador.
especialmente de la costa ecuatoriana. Allí eran, y son, tejidos. Sin embargo, adquirieron el nombre del país centroamericano porque se hicieron famosos al venderse en masa a los trabajadores que estaban construyendo el canal de Panamá. Posteriormente se popularizaron y, una vez abierto el canal, se vendieron como caramelos a los turistas. Pero que quede claro una cosa, el sombrero es de Ecuador y no de Panamá. Número 14. El sol sale y se pone aproximadamente a la misma hora. A diferencia de la mayoría de países del mundo, en Ecuador no tienes que preocuparte demasiado por el horario de amanecer y atardecer. Es siempre a la misma hora. Eso se debe a su ubicación, en el ecuador del planeta. El sol siempre sale a las 6 y se pone a las 18:20 aproximadamente durante todo el año, proporcionando 12 horas de luz diarias. Es fácil seguir rutinas. Número 15. Se hablan muchos idiomas. Una de las mejores curiosidades de Ecuador, uno de los datos más interesantes sobre la cultura ecuatoriana es que existen al menos 14 idiomas reconocidos que se hablan en el país. El español es el idioma oficial, mientras que también se reconocen 13 idiomas indígenas, incluidos el quichua y el shuar. Número 16. Muchos volcanes. ¿Sabías que Ecuador está en la lista mundial de países con más volcanes? Se han registrado 98 volcanes activos e inactivos en el país. 31 de estos volcanes están potencialmente activos y en erupción, incluidos los volcanes de las Islas Galápagos. Número 17. Uno de los dos únicos cráteres del mundo habitados. Al norte de Quito podrás visitar uno de los dos únicos volcanes habitados en el mundo. Se trata del Pululawa, mientras que el otro está en Japón. Aunque su última erupción fuera hace más de 2000 años, el volcán sigue siendo potencialmente activo, pero eso no alerta a unas 40 familias que viven en su cráter. Sin duda, una visita muy curiosa que hacer en Quito. El cráter es enorme y desde sus miradores tendrás unas vistas espectaculares. Full ceniza, no sirvió la limpieza para nada. Número 18. Sangay, un nombre de volcán que ya avisa. Si quieres desafiar a la madre naturaleza, por favor, no lo hagas frente al volcán Sangay. El nombre de este volcán, uno de los más activos de Ecuador, proviene de la palabra indígena Sancay que significa espantar. El volcán es uno de los más estéticos de Ecuador, forma un cono casi perfecto, similar al Cotopaxi. Sin embargo, no es muy visitado por su peligrosidad y porque es de difícil acceso. Mejor mirarlo de lejos. Número 19. El 97% de las Islas Galápagos son parques nacionales. La cifra es increíble y nos permite tener una referencia de la riqueza de las Islas Galápagos. El archipiélago es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y por eso un 97% de su territorio es parque nacional. Número 20. El Parque Nacional Yasuni alberga casi el 10% de todas las especies del planeta. Y finalmente, para acabar este video sobre las mejores curiosidades de Ecuador, queríamos destacar una relacionada con la biodiversidad. Si visitas el Parque Nacional Yasuni, ubicado en el corazón del Amazonas, podrás ver un 10% de todas las especies del planeta. Es increíble. Y eso en solo 9.820 kilómetros cuadrados.